La PF2 se descubrió como, al igual que otras muchas sustancias que han aportado a la ciencia avances, con un 10% de esfuerzo y de trabajo y un 90% de suerte. Independientemente de que la molécula PF2 se ha trabajado con ella en ensayos in vitro y se ha trabajado con ella en ensayos in vivo, sí existe un gran número de pacientes que han podido acceder a la molécula PF2. Sobre todo pacientes que estaban en fase terminal. ¿Por qué? Es lógico. Un paciente que es recién diagnosticado empieza primero por las sustancias que son conocidas, que ya están en el mercado, que ya están evaluadas, que ya se conoce todo de ellas, y es cuando esas sustancias no han funcionado, cuando ya no hay una posibilidad de solucionar esa enfermedad, es cuando los pacientes empiezan a buscar, y en este caso tristemente, en muchas ocasiones, se encuentran con productos que son productos milagros, que realmente no tienen un aval científico que los ampare, se encuentran con ese tipo de sustancias, las utilizan y al final pues lo único que han perdido ha sido el tiempo y el dinero, aunque durante un tiempo pues han tenido una esperanza, pero es una esperanza falsa y una esperanza vana. Siguiendo con lo que comentaba, la molécula PF2 en este tipo de pacientes ha trabajado, yo entiendo que en más de 3.000 pacientes en el mundo. Pacientes que estaban sobre todo, como digo, en fase terminal, y la verdad es que pese a ser casos anecdóticos y no ensayos clínicos controlados, todos aquellos doctores que han impartido la molécula PF2 en sus pacientes, de alguna forma compasiva, porque ya eran pacientes que estaban condenados a morir, estos pacientes han utilizado la molécula PF2, como digo, en forma compasiva, pero siempre, por supuesto, avalándonos en que esta molécula viene de una sustancia legalizada. Y consecuentemente, como viene de una sustancia legalizada y con unos controles toxicológicos que indican que no tiene toxicidad para el ser humano a las dosificaciones que habitualmente les damos, pues hemos tenido la posibilidad de ver en más de 3.000 pacientes la evolución que han tenido. Y yo particularmente puedo decir o puedo contar, independientemente de los pacientes que ahora hablará el doctor Rodríguez, que tanto los pacientes que yo he podido evaluar, como los pacientes que ha podido evaluar el doctor Dalmau, como los pacientes que ha podido evaluar cualquiera de los doctores que son clínicos dentro de nuestro equipo científico y de investigación, hemos podido comprobar estos pacientes, pese a estar en una fase terminal, en gran parte y en casi la mayoría de ellos ha habido una disminución parcial del tumor que luego se ha convertido en una disminución total del tumor, lo que conocemos como una remisión completa de la enfermedad. Esto no es una curación. Cuando un paciente tiene una remisión completa de la enfermedad, hay que seguir haciéndoles controles durante un número determinado de años para comprobar que no se produce una recidiva o no se produce una metástasis a distancia. Pero sí podemos confirmar que en un gran número de pacientes que han tomado la molécula PF2 y que estaban condenados a morir, hoy siguen vivos. Con relación a esa pregunta, las actuales terapias que existen en el mercado, cada una aporta algo. Todo lo que hay en el mercado es porque ha demostrado en estudios previos que aporta un beneficio mayor que el perjuicio que se le puede hacer a un paciente. Cada una tiene un aporte distinto. La diferencia que puede existir entre el aporte de la PF2 y las actuales terapias es, como hemos dicho antes, que esta molécula PF2, independientemente de que va a reforzar al sistema inmunológico del paciente, va a conseguir que pueda seguir tomando, de alguna manera, la terapia que ya tenía prescrita por su oncólogo. También la propia molécula PF2 va a hacer que esas células se ralenticen, paralicen su división celular y consecuentemente el tumor vaya muriendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente tiene que elegir una terapia determinada, podrá elegir tanto la que está tomando como la PF2 o complementarla. Mi opinión personal y profesional es que todo aquello que pueda servir y que esté confirmado y avalado científicamente, hay que utilizarlo contra el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad muy inteligente y trata siempre de zafarse de todo aquello que le ataca. Con lo cual, para concluir esta pregunta, yo diría que
que no tendrían la más mínima duda, si fuese un paciente afectado de cáncer, de tomar el tratamiento que me prescriba mi doctor, pero inexcusablemente tomaría también la molécula PF2, porque ello me daría un 75% más de posibilidades de seguir vivo y combatir al cáncer. Quería añadir a la contestación y a la que ha mencionado el doctor Frías, que sí podemos aportar en grande a estos pacientes en fase terminal y en fases que tienen su cáncer desarrollándose y que están en el proceso de tratamiento con una quimioterapia y con una radiación, y es la calidad de vida. Se ha demostrado de hecho que usando la molécula PF2 la calidad de vida de estos pacientes mejora. ¿Por qué mejora? Pues mejora enormemente ya, neutralizando en gran medida los efectos secundarios que estas terapias conocidas, que son buenas, que son recomendadas, que sirven, que dan efecto. Pues utilizando la molécula PF2 estos pacientes podrían someterse a muchas más quimioterapias, a muchos más tratamientos, preservando su calidad de vida. Porque no hay duda alguna de que el 90 al 100% de los pacientes que usan esta molécula PF2 en investigaciones que se han hecho, disminuyen los efectos secundarios de estos medicamentos utilizados. Y por ende, la felicidad de la familia, la felicidad del paciente, en ello seguiremos trabajando. Me alegra la pregunta. En dos vertientes. Vertientes porque puedo compartir con ustedes, mis queridos oyentes, parte de mi vida, parte de mi historia, que a pesar de que es corta, ha sido perseguida por esta enfermedad del cáncer. Allá para unos años, una de las personas que yo más aprecio, quiero en mi vida, mi compañera de muchos años, sufrió de una enfermedad de cáncer. Y este cáncer que sufrió mi querida esposa es uno de estos cánceres que no tiene remedio. Las estadísticas demuestran que ella es un adenoma del estómago, un carcinoma gástrico, que de hecho el 100% de estos pacientes mueren. Y subsecuentemente, después que le hicimos todas las pruebas a mi esposa, encontramos que este cáncer estaba en la categoría 4, que es la categoría mayor, no hay otra categoría, lo cual demuestra que estos pacientes mueren en un periodo de tiempo de unos 6 meses a un año. Por lo menos el 60% mueren en 6 meses y ya para los años de 1985, por ahí aproximadamente, 95 aproximadamente, estando yo como jefe de servicio militar del Departamento de Pediatría en la base naval de Rhode Island, me entero de esta noticia en la cual se me informa que mi esposa sufre de un adenoma del estómago, un carcinoma gástrico. Y por casualidad, por unas familiares que tengo en Arecibo, me enteraron de que había un producto, ya con ella se había utilizado todas las quimioterapias fueron debilitantes, inclusive el oncólogo consideró, de hecho, terminar este tratamiento que de por sí producía más daño que la misma enfermedad, a pesar por su condición física. Conocí a una persona que había utilizado este producto, una paciente de leucemia, que de hecho había mejorado y ya estaba en totalmente remisión. Y esta persona me recomendó por teléfono el teléfono del doctor Frías, al cual Dios lo puso en mi camino y pude conversar con el doctor Frías. Y desde entonces el doctor Frías me ofreció su ayuda, me dio su mano y empezamos a utilizar, pusimos a mi esposa, a mi querida esposa, en este tratamiento de esta molécula conocida como PF2. Y señores, el cambio fue dramático en cuestiones de semanas, de 3 a 4 semanas, que de hecho hay, y está en el récord médico que invicto, el oncólogo nos decía, pero ven acá, ustedes están utilizando algo que yo no conozco, ¿qué ha pasado aquí? Porque aquí ha pasado algo extraño.
La idea era que mi esposa continuara viva por 4 o 5 meses, que mi hijo iba a contraer un matrimonio pronto. Bueno, de esa historia que yo les hago, hoy día hacen 9 años, mi esposa está totalmente mejorada, no tiene ninguna sintomatología de cáncer. Y me sentí no obligado, me sentí forzado, embrujado con esta nueva molécula. Ofrecí mis servicios al doctor Frías para ver de qué manera yo podía aportar a tener la felicidad que le había brindado la molécula PF2 a mi familia, que yo pensé que podía de alguna manera aportar a otras personas que yo sabía que sufrían de estas enfermedades terribles y que no tenían esa oportunidad que yo tuve en la vida, que Dios puso en mi vida y que gracias al doctor Frías y gracias a la molécula PF2 pude encontrar en mi vida para llegar ahí. Y desde entonces dedico mi vida, dedico mi tiempo a ayudar al doctor Frías y a trabajar en este proyecto que tiene una importancia en mi vida superior a todo, porque creo que estamos en presencia de una molécula que puede ser de una gran utilidad y de un gran empuje, de una gran importancia en el mundo de la medicina. Segundo, es importante señalar que los tumores, los tumores cancerosos siguen creciendo de por sí uno tras otro y que esta célula tumoral nunca se destruye, sigue siendo la misma célula tumoral. Y se ha encontrado que usando esta molécula conocida PF2 en el campo de la investigación ha detenido dramáticamente el crecimiento de estas células tumorales, reduciendo grandemente, como dije anteriormente, de un 20 a un 70%, perdóneme, de un 70 a un 100%, corrijo, en los trabajos que ha hecho el doctor Federico Garrido Torres, ha hecho en España, ha reducido la masa tumoral de un 70 a un 100%, que de hecho es un hallazgo impresionante. Y tercero, se ha encontrado que a pesar de que esta molécula conocida como PF2 reduce sustancialmente la masa tumoral, a la misma vez produce una proliferación de linfocitos, que son aquellas células que son los guardianes de nuestro cuerpo, los que protegen los cuerpos de nuestros cuerpos de muchas enfermedades. Y sin duda, estamos ante unos hallazgos únicos que ninguna otra molécula conocida haya podido demostrar. Sí, yo quiero aportar algo a lo que el doctor Rodríguez acaba de comentarnos, y es que, nos guste o no, hay que enfrentarnos a la realidad, y las estadísticas nos dicen que actualmente, al día de hoy, hay un 50% de pacientes de cáncer que mueren y un 50% de pacientes de cáncer que afortunadamente consiguen sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no estamos o no tenemos en nuestras manos un arma que pueda destruir a la célula tumoral definitivamente. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, al ser muchas enfermedades diferentes, es muy difícil conseguir un fármaco que funcione en cada una de esas enfermedades o en cada uno de esos tipos de tumor. Es por ello que la PF2 tiene una gran importancia, como bien decía el doctor Rodríguez, y es que, sea cual fuere el tipo de tumor, unos en más medida y otros en menos medida, pero todos ellos por encima del 75%, conseguimos que en la anafase, quiere decir, en la fase de división celular neoplásica, cuando la célula tumoral empieza a dividirse, podamos conseguir en la fase G0, G1, que se detenga. Consecuentemente, cuando el paciente toma esta molécula y en esa fase la molécula se detiene y no sigue su proceso de división celular, está condenada a una apoptosis, a una muerte celular. Esto es muy importante porque tendríamos en nuestras manos una sustancia que, combinada conjuntamente con la quimioterapia o con cualquier otro tipo de terapia para el cáncer, estaríamos hoy convencidos, a la espera de finalizar unos ensayos, por supuesto, clínicos y multipetalarios, estaríamos convencidos de que si los pacientes que actualmente tienen cáncer tomasen esta molécula PF2, tendrían un 75% más de posibilidad
de una remisión completa de su enfermedad. La molécula PF2 que ha descrito el doctor Frías sirve para muchas cosas. En primer lugar, diferentes investigadores han encontrado, sobre todo el doctor Federico Garrido, un notable investigador médico español, que cuando se usa el extracto de caléndula conocido como PF2 en tumores de diferentes categorías como el carcinoma de mama, el carcinoma de cervix, la leucemia linfoide y la leucemia monocítica, el carcinoma gástrico, carcinoma del pulmón y muchas otras masas tumorales, estas masas tumorales se reducen de un 70 a un 100%, lo cual de hecho en el campo de la medicina es un hallazgo nunca antes visto. También debemos añadir que las últimas investigaciones a las que hemos podido llegar y las conclusiones en las cuales luego nos extenderemos, los diferentes productos que actualmente están en el mercado, pues siempre tienen un patrón base para identificar cuál es su potencial, tanto como citotóxico o citoestático. Esto quiere decir el potencial que tienen para parar la división de las células tumorales, como para intoxicarlas y matarlas. Todo esto lo comparamos en laboratorio con la concavalina A. En este caso, la molécula PF2 ha demostrado que está muy por encima del potencial que tiene la concavalina A. Esto dicho así quizás para el profano no quiera decir mucho, pero para el especialista que conocemos que la concavalina A es un inmunomodulador que actualmente solamente se puede utilizar en laboratorio porque desafortunadamente tiene un alto poder de toxicidad, pues el hecho de poder encontrar una molécula que esté muy por encima de la concavalina A y que además no sea tóxica, ya de por sí eso es un gran avance en la investigación médica. Quería enfatizar un hecho ineludible, un hecho ya alcanzado en el campo de la medicina y en el campo de la investigación de la molécula PF2, que como dijo el doctor Frías, siendo por definición un inmunomodulador que modula el sistema de defensa del organismo, las aplicaciones de la molécula PF2 en el campo de la medicina son vastas. También no nos podemos parar en decir que de alguna manera los pacientes que actualmente tienen cáncer o los pacientes que desafortunadamente tienen SIDA, a la hora de ponerlos en tratamiento, contamos con un arsenal de armas que son limitados. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Al ser una enfermedad multifactorial y en gran parte de ella genética, actúa de forma distinta en cada paciente. Hay muchos tipos de cáncer, cada uno de ellos tiene una gravedad mayor o menor en función del tipo histológico de tumor que sea, en función de la zona donde está alojada, en función del órgano que puede estar afectando en un determinado paciente. También va en función de que haya o no haya metástasis a distancia. Esto quiere decir que algunas de las células que forman el tumor, sobre todo de las subpoblaciones tumorales, se desplazan a través de la sangre o de la linfa a otras zonas del cuerpo, donde se alojan y empiezan a crear otro nuevo tumor. Dicho esto, la historia de la medicina siempre ha tratado de buscar una panacea que de alguna manera pudiese atacar a todos los tipos de tumor. El PF2, la molécula PF2 no es esta panacea, por supuesto, pero sí aporta de alguna forma un nuevo avance, una esperanza, una nueva línea para que todos aquellos pacientes que tienen tumores diferentes puedan beneficiarse de ello, dado que los citotóxicos, citostáticos, lo que habitualmente se conoce como quimioterapia, van dirigidos a todas las células. Son elementos químicos que no diferencian una célula de otra. Al ser así, el paciente, una vez que se somete a estos tratamientos de quimioterapia, que son, yo siempre digo, que son tratamientos duros, graves, pero necesarios. Consecuentemente, siendo así, si tenemos la quimioterapia
la ponemos en un tratamiento de un tumor determinado. Y el oncólogo, que es el especialista que tiene que tratar con este tipo de pacientes, se encuentra con el problema de que establece un protocolo de trabajo de 6 meses y al tercer mes estos efectos secundarios de la quimioterapia, como es sistémico y va a destruir toda célula de rápida reproducción, lo primero que va a afectar va a ser al sistema inmunológico. Consecuentemente, el paciente va a empezar a decaer, se va a convertir en un paciente inmunodeprimido, y a partir de ese momento el oncólogo se encuentra con el problema de seguir poniendo la quimioterapia que tenía preestablecida o paralizar ese tratamiento en el momento en que el paciente pues no lo resista, porque el estudio bioquímico hace ver que ese paciente podría morir. Entonces, el aporte que podría hacer esta nueva molécula, la PF2, a este tipo de pacientes es conseguir que se renueven las fuerzas de su sistema inmunológico y el oncólogo tendría de nuevo paciente. Quiere decir que podría terminar el protocolo establecido y con toda seguridad con el éxito que se pretendía tener. Hay que mencionar dos cosas importantes en síntesis. Número uno, que sin duda alguna la molécula de PF2 ha demostrado que disminuye dramáticamente los efectos secundarios de las quimioterapias y de las radiaciones en pacientes que están sometidos a ello. Y en segundo término, se ha encontrado que además, a pesar de que la molécula PF2 actúa en contra de la célula tumoral caracterizada, no ataca la célula normal. De hecho, estamos en presencia de una molécula que además de evitar y de disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia, hace una gran proliferación de linfocitos, respetando esta línea linfoblástica, pero a la misma vez destruyendo todas aquellas células que son cancerosas. A veces las emociones invaden al ser humano y es difícil poner en una medida lo que uno pueda resumir en poco tiempo. Pero es una esperanza, es un nuevo amanecer, es un más allá, es un encontronazo con una realidad, que esa realidad puede convertirse en una felicidad. Es algo que ha puesto la madre naturaleza en nuestras manos como un armamentario para combatir uno de los males más terribles que esa misma humanidad que nos ha legado. Es algo esperanzador, algo que se afina cada día más, que toma cuerpo, que toma forma, para explicar muchas de las condiciones, muchas de las causas de las masas tumorales que desconocíamos. Y que como consecuencia de esa esperanza de poder detener la multiplicación de una célula cancerosa en una de sus etapas, en uno de sus espacios de multiplicación, protegiendo aquel organismo que puede ayudar a combatir otras enfermedades, o sea, siendo un inmunomodulador y un citotóxico, es una esperanza que muy pocas personas o que muy pocos seres humanos en el mundo pueden compartir. Y yo la comparto con el doctor Frías porque yo sé lo que tenemos, yo sé hacia dónde vamos, estamos enfocados, y esto nos abre una esperanza, un nuevo camino en la lucha contra el cáncer, y las experiencias que yo he tenido, que yo he visto, me hacen pensar que en un momento dado nosotros podemos ayudar a cientos y cientos y cientos, en miles de personas que en todo el mundo necesitan desesperadamente de una molécula como la que nosotros estamos presentando a ustedes. Yo diría que el descubrimiento de la molécula PF2 va a revolucionar las actuales terapias contra el cáncer y contra el SIDA. ¿Por qué digo contra el cáncer y contra el SIDA? Pues contra el cáncer porque hay un antes y un después de haberse descubierto esta molécula. Yo he tenido la gran suerte de haberla descubierto, y he tenido por supuesto mucha más suerte después de que este equipo que antes he nombrado de investigadores y de científicos pues hayan tomado la determinación de colaborar
y de llegar a unas ciertas conclusiones que ya todos ustedes habéis podido oír. Entonces yo resumiría esto diciendo que existe un antes y un después de la molécula PF2 en la lucha contra el cáncer, que tenemos en nuestras manos algo que va a revolucionar las terapias actuales del cáncer y que de alguna manera los pacientes de cáncer tienen que estar contentos de que cosas como esta, moléculas como esta, día a día salgan cada vez más y consigamos en un corto espacio de tiempo erradicar esta enfermedad que ha sido pues la plaga del siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI. No nos olvidemos de que la mayor parte de los pacientes que mueren de enfermedad están primero las enfermedades cardiovasculares y en segundo término a nivel mundial el cáncer. Pero porque estamos consiguiendo nuevos productos para las enfermedades cardiovasculares, van disminuyendo la estadística en muerte de enfermedades cardiovasculares y desafortunadamente está subiendo la estadística de muerte en cáncer. Con lo cual yo desde aquí quiero dar un apoyo, quiero dar una esperanza, quiero dar un reflejo de aviso a todos aquellos investigadores para que continúen su lucha y que no se desanimen, porque la investigación es lenta, es costosa, pero al final te da un gran premio, que es el salvar vidas.